Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando otro programa más de Creadores. Este programa que hacemos en conjunto entre Librería Cervantes, Primeros Pasos, Ediciones, y de que ya llevamos casi 8 años, camino a los 8 años, así que felices de toda la gente que nos ve, ¿no? Y nos apoya, y de los que apoya, por supuesto, tanto el arte local, regional, como que está también siempre ahí nutriéndose con los artistas de todas las partes del mundo. Estamos comenzando otro programa y esta vez, ustedes saben, pues nosotros siempre tratamos de darle énfasis a lo local, pero también de pronto tenemos grandes invitados y hoy es el caso, ¿no? Porque estamos con Jaime Collier, él es novelista y cuentista, ha obtenido diversos galardones literarios, tanto en Chile como en España, entre ellos el premio Jauja de Cuentos en Valladolid, el premio Grinzat Cavour del 2003 en Biarritz, Francia. Además del premio Altazor del 2003, el premio del Consejo Nacional del Libro, es más importante, que se concede en Chile, y el premio municipal de Santiago. Jaime Collier, bienvenido a Creadores, un gusto tenerte por estos lados. Un gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme. A ti, pues, Jaime, bueno, contar que Jaime también viene, bueno, aparte de contarnos su obra, viene a promocionar un magíster muy interesante sobre creación del guión cinematográfico. Vamos a hablar de eso en detalle, pero vamos a partir por el comienzo, porque tus inicios literarios vienen desde el colegio, ¿no? Cuando ibas como en octavo básico. Cuéntame cómo fueron tus inicios en la escritura y si recuerdas qué fue lo que te impulsó a comenzar. Sí, fueron importantes esos años, tenía 12, 13 años, octavo básico, era un puber, y lo primero es quizás las lecturas. Fui, yo diría, la primera generación en Chile que luego de la reforma educacional vio incorporados al programa de lectura a los grandes autores del boom hispanoamericano, ¿no? A Vargas Llosa con sus cuentos de los jefes, los cuentos de Cortázar, que eran absolutamente insólitos y nuevos, en Bestiario, por ejemplo. Todo eso nos tocó leerlo, o sea, pasamos del Arcipreste de Ita, que era un clásico de la narrativa española bastante un ladrillesco, digamos, a estos autores que eran nuevos, emergentes y que tenían mucho más que ver con nuestra temática como jóvenes de aquella época, o sea, el tema del machismo latinoamericano, el militarismo, la violencia familiar y todas esas cosas. Y eso fue muy estimulante, ver a estos escritores que estaban instalados en la escena y que eran de nuestra región y que podían hablarle al mundo de igual a igual. Y la otra cosa, yo creo que fue muy decisiva, fue un taller literario que organizó la profesora de castellano. En la mitad del tiempo que tenía asignado para su curso de castellano, se llamaba en esa época, nos hacía escribir cuentos, era un taller de cuentos y nos daba un pie forzado y nos estimulaba muchísimo. Y aunque me costó al principio hacer alguna historia, la primera historia, me produjo cierta ansiedad el asunto. Después leí el cuento en la clase siguiente ante la audiencia que eran mis compañeros y el resultado fue muy notable, a mí me dejó sorprendido, o sea, fue en olor de multitud la cuestión, ¿no? Así una especie de ovación, hubo una reacción del colectivo que fue muy estimulante. Me di cuenta de que conectaba con esa audiencia, algo había ahí. Y después mis compañeros me preguntaban cómo lo había hecho, de dónde había sacado la secuencia esa. Y yo creo que en ese momento empezó a germinar la idea de que yo podía hacerlo, de que podía dedicar mi vida a eso, a ser un contador de historias. Excelente. Bueno, todos aprendemos siempre de algo de los otros, ¿no? En nuestra familia, en el colegio, pero también de las lecturas, de los libros. Algo has mencionado ya, pero en ese sentido, ¿cuáles han sido los libros con los que más has aprendido, que te han marcado y por qué? Bueno, los autores del boom, como te decía, fueron muy decisivos, ¿no? Fue muy novedoso todo eso, sobre todo en su vena experimental. Incorporaban el arsenal de los autores de habla inglesa a nuestra temática regional. También me influyó el extranjero, de Camus, una novela que era lectura casi obligada en el colegio, su simpleza, esa cosa tan convencional en la forma, una novela corta y que sin embargo te ponía en contacto con los grandes problemas del individuo, ¿no? La vivencia de la muerte y todo eso. Luego yo creo que me influyeron mucho los cuentos completos de Hemingway, que los leí también muy joven, cuando estaba por ahí por primero o segundo medio. Una tía me regaló los cuentos completos y me los devoré, o sea, me los leí completos y me gustó mucho esa idea de Hemingway de
un narrador externo que miraba las cosas, miraba a sus personajes y solo describía lo que hacían, lo que hablaban. Era un narrador externo que dejaba oculto un montón de cosas que igual estaban ahí. Me gustó mucho esa idea también que ocurre con los personajes de Hemingway. Están en una situación que parece muy normal de pronto, pero hay algo que se está desplomando, un universo personal o familiar que se les está yendo al carajo, digamos. Eso me gustó, me gusta esa idea de una narrativa escueta, no demasiado florida ni barroca, pero que te sugiere muchas cosas de fondo que tienen que ver con grandes problemas humanos, con la violencia política, con eso. Y más adelante, después, ¿hubo también algún otro libro que te gustaría destacar? Más adelante, yo creo ya en la adultez y hace pocos años, yo creo que fue muy decisivo Esperando a los bárbaros de Coetzee. Coetzee me parece un prodigio. Alguien me preguntó una vez cuál era la mejor novela que había leído y yo le cité Esperando a los bárbaros. Creo que todo escritor, todo aspirante a la narrativa debiera leerla. Es una novela sobre el apartheid, pero no menciona el apartheid. Habla de los bárbaros, una entelequia que está del otro lado, el otro desconocido. Y desde acá las instituciones represivas, digamos, que lo mantienen a raya, ¿no? Yo creo que es una novela sobre la violencia política que es decisiva. Y a mí me gustó mucho en el sentido de que también los narradores chilenos nos hemos enfrentado a ese tema, el tema de la dictadura, el tema de la violencia que hubo en este lugar. Y no hemos sabido resolverlo del todo bien, o sea, o contamos muy fotográficamente lo que ocurrió o nos volvemos muy alegóricos. Yo creo que Coetzee ahí sugiere una solución de cómo trabajar ese tema. Ya. Oye, todos los creadores buscan de alguna manera una forma de expresión única. En el caso de la literatura, una voz propia. Y en tu caso, ¿cómo has ido construyendo esa voz, esa singularidad, ese estilo? Qué difícil pregunta. A ver, yo creo que me ha influido muchísimo la secuencia geográfica que hice yo en mis viajes. Es decir, nada más egresar de la universidad, a los 26 años me fui a España. Y terminé en España trabajando haciendo traducciones del inglés al español, cosa que todavía hago, es una buena parte de mis ingresos que viene de ahí. Y en las traducciones te exigen una suerte de esperanto del español, o sea, un español muy neutral que desde España abastezca al mercado latinoamericano. Entonces eso me obligó a una cierta como depuración de los coloquialismos y del lenguaje regional o localista. Y yo creo que eso que al principio era una especie de corsé que me violentaba un poco, se me convirtió en un estilo. O sea, me acuerdo cuando saqué La bestia en casa, mi segundo libro de cuentos, estábamos celebrando en un bar en Santiago con los amigos, donde había un español, un periodista español. Y él dijo, Jaime, habla un castellano que no se habla en ninguna parte, ¿no? Y yo recuerdo que yo le dije, ¿y tú qué vas a beber adicionalmente? Y él dijo, ¿se fijan? ¿Quién pregunta eso? ¿Y tú qué vas a beber adicionalmente? Nadie habla así. Solo este tío habla así. Y ese era yo. Y ahí me di cuenta que en realidad había como una especie de neutralidad, así como una especie de español deshuesado, sin cables a tierra, sin cables coloquiales a tierra. Yo creo que eso a la larga se ha convertido en un sello. Y me gusta, lo he cultivado, me gusta esa especie de neutralidad. Como de hablar genéricamente, como de salirse del caso local y hablar de un arquetipo universal, Ya. incluso en su lenguaje. Ok, Jaime, ya me hicieron así que tenemos que cortar, pero solo nos vamos a comerciales, ¿eh? Porque tenemos mucho más que hablar aquí con Jaime Collier en Creadores. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. La Municipalidad de Rancagua te invita a participar de manera online en el proceso de mejoramiento y renovación de paseos peatonales y semipeatonales del casco histórico de Rancagua. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil.
Ingresa a www.rancagua.cl. Luego pincha en el banner del Home que dice Participación Ciudadana y sigue los pasos. Completa el formulario con tus datos personales y opinión respecto a este gran proyecto. Tus ideas y sugerencias son muy importantes para este proceso. Construyamos juntos el futuro de nuestra querida ciudad de Rancagua. Recuerda que este proyecto contempla la remodelación del Paseo Independencia, la consolidación del paseo semipeatonal de calle Estado desde la Plaza de los Héroes hasta la Alameda y la renovación de la calle Campos entre Independencia y Cuevas. Asimismo, se trabajará en el mejoramiento y la extensión de la Plaza de los Héroes, creciendo en áreas verdes para que las familias puedan volver a disfrutar en el centro de la ciudad. Participa, opina y sé parte de este gran cambio que busca revivir el centro histórico de Rancagua. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosedicione@gmail.com o llamando al 8781-2952. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Creadores. Estamos con Jaime Collier, el novelista, cuentista. Hemos estado hablando de sus inicios, ¿no? También de los libros que lo han marcado, de su voz, cuál es su estilo. Y ahora nos vamos de lleno a lo que es los concursos literarios. Tú has ganado muchos concursos, yo ya lo mencioné digamos en la presentación. Hay muchos escritores que se hacen de un nombre en el ambiente literario ganando concursos literarios. ¿Cómo se gana un concurso? ¿Qué tienen los ganadores que carecen los que no triunfan en este tipo de certámenes? Yo creo que es una pregunta que a lo mejor muchos pueden estar atentos, porque hay muchos escritores que creen que o intentan hacerse un camino a partir de ahí. Bueno, no sé, yo no creo que haya una fórmula. Quizás si la única fórmula aconsejable es la frecuencia. Yo recuerdo en España, yo viví en los 80 en España, 10 años, y había un momento con becas de posgrado y esas cosas, pero en algún momento se agotaron las becas y no tenía ni un peso, ¿no? Partió por la mitad. Y decidí, bueno, escribía cuentos, hasta hacía rato tenía un stock de cuentos, y decidí empezar a enviarlos a concursos. Y ya lo había hecho en Chile, había tenido algunos logros, y empezó a ocurrir, o sea, pero te digo, envié 70 cuentos a distintos lados y obtuve alguna mención o un par de primeros premios, incluso con 7 de ellos, o sea, un 10% de rendimiento. Yo no sé si hay alguna fórmula, quizás a la hora de escoger el seudónimo, a la hora de escoger el título, y por otro lado esta idea de concursar y no perder la esperanza, tener una cierta tolerancia a la frustración, ¿no? Porque entre un concurso y otro vas corrigiendo los cuentos, cuando no pasa nada igual te llega de vuelta o lo tienes ahora mismo en el computador y lo puedes revisar y ajustar, y eso ayuda. Perfecto. ¿Qué tienen en común la psicología, la política? ¿Y cuál es el nexo que tiene en tu caso con la escritura? Bueno, a mí me pasa que yo estudié psicología y terminé ese ciclo y no me arrepiento de ello. Siempre es bueno tener un diploma a mano, y por otro lado la psicología abarca muchos campos, tiene una parte biológica, una parte antropológica. Me pasa que me fui a la psicología, te podría explicar por qué me fui, más bien para después explicarte qué tienen en común. Porque el discurso de la psicología era sumamente normativo, quería sacar a los individuos de la angustia, de la neurosis, de las obsesiones, del alcoholismo y devolverlos a la normalidad. La literatura hace lo contrario, pero quizás creo que la literatura explora en las anomalías como los asesinos de Shakespeare, los villanos, Raskolnikov, Dostoyevsky, gente que está un poco desquiciada, y la literatura se puede meter ahí. Entonces creo que no fue mala idea pasar antes por ese discurso institucional que tiene una utilidad en la vida de la gente para liberarla de la neurosis o de sus angustias, y después entrar en este otro terreno donde
te metes directamente en el discurso demencial y lo haces desde dentro, te lo permite, la literatura te lo permite, ¿no? Algo así. ¿Y la política? La política, bueno, yo creo que la psicología no ocurre en un contexto neutral, es decir, cuando yo estudié al menos la psicología estaba muy contaminada del escenario en que estábamos, que era, tienes que pensar, yo estudié en el Pedagógico de la Universidad de Chile, que era una facultad ocupada militarmente, ¿no? Y la psicología era muy policial en aquellos años, el diagnóstico se empleaba mucho para invalidar a los individuos, para encerrarlos, ¿no? Las familias se deshacían del loquito de turno mandándolo al psiquiátrico. Creo que la política y la psicología no están tan separadas, los discursos institucionales se parecen, aunque parezca que en ocasiones son más bien de sanación o benéficos. Y yo diría que en ese sentido me quedo con el literario, o sea, me fui para allá, me desligué de mi formación académica y fue una decisión deliberada, voluntaria. En la literatura me podía meter en los discursos que cuestionaban lo institucional. En los otros tenía que ponerme el delantal y ser un diagnosticador de locos. Acá me pude meter en la piel de los locos, digamos, en lo literario. Qué interesante. Bueno, tú eres profesor del curso de estrategia, algo mencioné al principio, de estrategia narrativas del magíster creación del guión cinematográfico. Cuéntanos de eso, todo el detalle que tú quieras. Esa es tu cámara, invita a tu gente, a la gente. Esa es mi cámara. Bueno, te la puedes llevar al término, no hay ningún problema. Yo hago lo que se llama el módulo de estrategias narrativas en el magíster, está al inicio del curso, soy uno de los que abre el magíster. Son unas pocas sesiones en que lo que se le propone a los asistentes es cómo contar una buena historia. O sea, se da por sentado que para que haya un buen guión tiene que haber una buena historia. Entonces, estoy ahí como escritor, hay también algún dramaturgo, eso que trabajamos desde nuestra propia óptica, en nuestra propia parcela circunscrita en la realidad. Y le contamos a los alumnos cómo trabajamos nosotros nuestras historias, ¿no? ¿Qué es lo que hace una buena historia? Que tenga una frase gancho, que tenga cierta tensión interior, que tenga un final sorprendente, que el lenguaje de los personajes sea creíble, que tenga una lógica interior, por atrabiliere que sea. Todas esas cosas que los escritores trabajamos a veces de manera automática. Yo he intentado como ponerlas en un módulo, así son habilidades varias que intento entrenar en esa primera parte. Entonces es como enseñarles a escribir una historia para que después ellos, o paralelamente en los talleres de lenguaje cinematográfico, de guión, la vayan transformando en el guión, que es el requisito final del magíster para obtenerlo, para titularse. Bueno, contar que esto es en la Universidad Finisterrae y que han querido darle un énfasis también a las regiones, ¿no? Han querido invitar, y en el caso aquí también, que es uno de los motivos por el cual está acá Jaime, de poder invitar a la gente de regiones más cercanas a Santiago, ¿no? Que les sea viable, ¿no? Y cuéntame un poquito por qué eso, ¿no? ¿Por qué han querido también incorporar? Mira, lo que pasa es que hay polos geográficos en el país, Concepción, Valdivia, Rancagua, el norte, Antofagasta, donde han empezado a aparecer realizadores, directores locales, regionales, que incluso tienen de repente terminado un largometraje. En Concepción, por ejemplo, es muy nítido ese caso, y lo han hecho circular en lo que se llama el circuito under, ¿no? Y hay ahí mucho talento incipiente y ya en juego. Son gente que filma y que con el tema digital han logrado abaratar los costos y hacer una película con nada, ¿no? con las patas y el buche, con su propia ambición y fuerza como creadores. Entonces nosotros tenemos este guión en Santiago, pero es un guión es un curso que se imparte en cada 2 semanas, digamos. Tiene una faceta presencial, pero se lo puede hacer, digamos, de manera muy relajada. Cada 2 semanas tienes que estar ahí, pero a la vez estás trabajando con tus materiales a distancia quizá. Entonces, con tutores y eso, creo que aspira un poco a absorber la producción de la gente que está trabajando y que ya tiene incluso algo hecho y que no encuentra una caja de resonancia o un grupo de trabajo de interlocutores que lo acompañen en su labor, ¿no? Jaime, si hay gente interesada, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde se inscribe? ¿Cómo tiene más información? Y también si alguien quiere conocer más de tu trabajo, de tu obra, comunicarse contigo, ¿cómo puede hacerlo también a tu cámara que insisto, te lo puedes llevar? Bueno, el magíster de guión es uno de los posgrados que ofrece la Universidad Finisterrae. Es cuestión de entrar a la página de la universidad.
buscar la sección de posgrados y ahí están el nombre de la directora, los profesores y enviar una comunicación. En general siempre hay alguien, la directora normalmente, que les responde casi instantáneamente. De hecho, cuando yo he hecho charlas en distintos lugares para hablar del magíster y hay una coletilla que la gente puede llenar y la envía de vuelta, entonces hay una comunicación muy fluida con los interesados y si les interesa, yo creo que la vía es online y de ahí probablemente pueden escribir y van a recibir una comunicación de vuelta con los contenidos, los programas, los costos y todo eso. Ya, ¿y contigo? Conmigo, bueno, el correo jaimecolir@hotmail.com y si ustedes escriben, yo soy súper receptivo a la labor de escritores, sobre todo emergentes, que de repente no tienen ese oído receptivo y que es necesario. Creo que yo pasé por eso, todos hemos pasado por eso. Hay un momento en que uno quiere que ocurra, pero no ocurre y se siente desolado, no hay feedback. Yo creo que pueden escribirme si quieren. Nadie tiene tanto tiempo como para leer si le mandan un tour, una novela de 300 páginas, pero el contacto no está de más, o sea, se puede hacer, se hace lo que se puede. Excelente, Jaime, agradecerte que hayas estado con nosotros, verdaderamente un placer. Y que bueno, que volver a invitar a la gente para que se inscriba, para que averigüe ahí en la página todo lo que es el magíster, que yo creo es una gran instancia para aprender y profesionalizarse en la materia del guión cinematográfico. Gracias a ti por esta invitación. Nosotros nos vamos a comerciales y seguimos en Creadores. Vamos ahora con Sinapsis Cultural. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. La Municipalidad de Rancagua te invita a participar de manera online en el proceso de mejoramiento y renovación de paseos peatonales y semipeatonales del casco histórico de Rancagua. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Ingresa a www.rancagua.cl, luego pincha en el banner del Home que dice Participación Ciudadana y sigue los pasos. Completa el formulario con tus datos personales y opinión respecto a este gran proyecto. Tus ideas y sugerencias son muy importantes para este proceso. Construyamos juntos el futuro de nuestra querida ciudad de Rancagua. Recuerda que este proyecto contempla la remodelación del Paseo Independencia, la consolidación del paseo semipeatonal de calle Estado desde la Plaza de los Héroes hasta la Alameda y la renovación de la calle Campos entre Independencia y Cuevas. Asimismo, se trabajará en el mejoramiento y la extensión de la Plaza de los Héroes, creciendo en áreas verdes para que las familias puedan volver a disfrutar en el centro de la ciudad. Participa, opina y sé parte de este gran cambio que busca revivir el centro histórico de Rancagua. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosedicione@gmail.com o llamando al 8781-2952.
Bien, estamos de vuelta aquí en Creadores y ya estamos con Hernán Morán. Ustedes vieron la cortina nueva que ya estrenamos, ¿no? En esta gran sección que él hace, que es Sinapsis Cultural, que es desde luego un gran aporte para el programa. Hernán, bienvenido. Bueno, y un saludo a toda la comunidad de Colegio Tía Mónica, cierto, que está haciendo posible el que yo esté aquí en esta sección. Y viandante literario también, por supuesto. Y viandante. Bueno, hoy día vamos a comentar un libro que se llama Las Cuevas Encantadas, de Edgar Soto. Edgar Soto, un rancagüino, cierto, que nació en los años 60, en los vertiginosos y creativos años 60, y es profesor marista, justamente habitante de Machalé. Justamente que tiene relación con las cuevas, ¿no? Porque hay leyendas respecto de las cuevas de los brujos de Machalí. Y hay una conexión ya de ahí, ¿no? Ahora, es un libro hermoso, es un libro conscientemente creado para un mundo de lectores infantiles juveniles, yo creo, ¿no? Yo lo inscribiría inmediatamente allí. Sería muy interesante poder hablar con el autor o representar este libro en Ferlic, porque allí creo que en nuestra próxima feria regional, nuestra segunda versión, Feria Regional del Libro y la Cultura, Ferlic 2017, que se va a desarrollar entre el 5 y el 8 de octubre. Y que tienen como ciudad invitada, o sea, región invitada a Valparaíso. Valparaíso, así que vamos a traer ahí un equipo de artistas de Valparaíso que va a venir a interactuar con nuestros artistas y se va a generar ahí justamente una sinapsis interesantísima de expresividad cultural. De todas maneras. Este libro, parte de su hermosura, a mi juicio, está, y esto ya es una relación que nos toca a ti y a mí, porque ambos somos hijos de profesores. Entonces, las historias de estos chicos que protagonizan esta historia increíble, muy mágica, justamente parte de una acción. La hermana, Carito, la hermana del protagonista, de Daniel, recibe justamente un regalo el día de su cumpleaños. Padres que trabajan mucho, como los profesores, ¿cierto? Todo el día haciendo cosas. Y estos chicos se quedan en casa y por medio de ese libro se conectan justamente llegan a una pulsera mágica, y esta pulsera mágica los lleva a un mundo de una cueva encantada, y es un salto entre mundos distintos, y sin duda que la relación que hay allí, que puede establecer, por ejemplo, a nivel de sinapsis, es con Narnia. Inevitablemente, por medio del armario, un grupo de niños pasa de un mundo real a un mundo mágico. O lo que puede pasar con Alicia también por medio de esta cueva de conejo en la que te cae, que es el túnel en el que pasa a otros mundos. Eso está aquí también incluido, ¿no? Entonces, esa especie de guiño literario que se hace respecto de ese modelo de traspasos de mundo es lo que está muy bien narrado, muy entretenido. Y por cierto, que no vamos a contar cómo sucede esto, porque Carito en toda esa aventura se pierde y todo ocurre muy mágica y entretenidamente. Muy recomendable este libro, así que felicitaciones a Edgar Soto por este regalo. Excelente, y contar que está aquí en Librería Cervantes y que además ya es su tercera edición. Es un libro que se inició, fue editado primeramente en Argentina, y que bueno, ahora sacó esta tercera edición con primeros pasos de ediciones, así que un honor desde luego. Y como te digo, has tenido muy buena aceptación por el público infantil y juvenil. Así que felicitaciones. Invitados a venir a adquirirlo y disfrutarlo. Y Hernán, agradecido desde luego por estar con nosotros una vez más. Nosotros así despedimos un programa más de Creadores, y nos vemos como siempre el próximo lunes a las 20:30 horas en su canal Sexta Visión. Chao, que estén muy bien.